Hola a todos y a todos, hoy día quiero hablarles sobre edulcorantes, qué son, cómo se utilizan y cómo se declaran en el etiquetado nutricional. Mi nombre es Karen y hoy día les traigo un nuevo capítulo del blog de Fisalis. ¡Vamos allá! Primero que todo quiero indicarte qué son los edulcorantes, porque estoy segura que los conoces, has escuchado de ellos, pero no tienes idea cómo se les denomina realmente. Los edulcorantes son básicamente los endulzantes que nosotros conocemos, la stevia, conocemos la sucralosa, conocemos la sacarina, el aspartamo y todo eso. Aquellos tienen una función que es reemplazar el azúcar, ¿cierto? Tienen mayor dulzor que el azúcar, tienen menores calorías, o sea, cumplen una función sumamente interesante para la salud. Ahora quiero contarte un poco cómo los puedes utilizar, en qué preparaciones utilizarlo y en qué cantidad debes utilizarlos. Esta lista que te muestro a continuación es un fragmento del Reglamento Sanitario de los Alimentos. Abajito te dejo un link donde lo puedes descargar, específicamente esta parte, porque el Reglamento Sanitario tiene muchos capítulos, pero te dejo lo que son los aditivos autorizados. Lo que vemos aquí son todos los edulcorantes que se pueden utilizar en preparaciones. Si no están en el Reglamento Sanitario de los Alimentos, no se deben utilizar. Ahora bien, hay algunos que obviamente se encuentran con otros nombres, tiene su nombre comercial, pero básicamente este es el nombre que debe tener el producto más allá de lo que diga la etiqueta o la ficha técnica donde tú lo vayas a comprar. Entonces, veamos aquí, en esta tablita que tenemos acá, tenemos por ejemplo el sorbitol, el manitol, glicerol, isomaltol, maltitol, lactitol, xilitol, poliextrosa, propinelglicol y eritritol. Si te fijas en la columna a mano derecha tenemos los límites máximos que aparece con la sigla BPF, lo que significa que esto es en base a buenas prácticas del fabricante. O sea, no quiere decir que el fabricante tiene toda la potestad de utilizar el edulcorante como estime conveniente, sino que más que nada hay algunos límites que se establecen entre productores y eso es lo que se le denomina como buenas prácticas de fábrica. Bueno, ahora quiero contarte por qué utilizar este tipo de edulcorante y dónde los puedes utilizar. En el caso del sorbitol es uno de los edulcorantes más comúnmente utilizados en gomitas, en mentas, en chicles. Y se utiliza en este tipo de preparaciones porque deja una sensación refrescante. Esa es la característica principal del sorbitol. Lo segundo es que aporta 2,6 kilocalorías por gramo, prácticamente un poco menos de la mitad de lo que te puede aportar la sacarosa. Y en cuanto al dulzor, te puede aportar el 60%. O sea, si quieres suplir la sacarosa por el sorbitol, si haces este tipo de preparación, tienes que el porcentaje de diferencia para llegar a tu 100% de dulzor, que básicamente es lo que nosotros todos tenemos como parámetro, tienes que suplirlo por otro tipo de edulcorante. Otra cosa interesante del sorbitol es que es ideal para diabéticos porque no requiere de la insulina para su metabolismo. Vamos con el maltitol. Este se encuentra naturalmente en las frutas, verduras, piña, espárragos, zanahoria. Pero para los alimentos, para concepto de uso en alimentos, se extrae de las algas marinas. Entre un 50 y un 70% del dulzor de la sacarosa. Y bueno, se utiliza bastante en lo que son preparaciones como jugos o preparaciones en polvo. Tenemos luego el maltitol, que este proviene de la maltosa. La maltosa generalmente se encuentra en la cebada. Y bueno, esto representa el 90% del dulzor de la sacarosa y me aporta 2,1 kilocalorías por gramo. Se utiliza generalmente en chocolatería. ¿Cuál es la diferencia más o menos que podemos ver en el maltitol con el sorbitol? Que el sorbitol también se puede utilizar para chocolatería, pero no se recomienda porque te deja esa sensación refrescante. Entonces, no utilizar el sorbitol si estás haciendo preparaciones con chocolatería, sino que lo recomendable es el maltitol. Luego tenemos el lactitol, que este posee un dulzor entre el 30 y el 40% respecto a la sacarosa. Es similar en textura y solubilidad con la sacarosa, y esto es súper interesante. Que sea soluble al igual que la sacarosa me permite a mí poder utilizarlo en preparaciones que tengan mucha agua. Y bueno, en las preparaciones como por ejemplo los helados que son libres de calorías, en chocolate, en dulces blandos o en cualquier tipo de caramelo que sea
reducido en azúcar. Luego tenemos el xilitol, que este también se encuentra de manera natural en la fruta, en la verdura, en cereales y también en los hongos. Su dulzor es muy similar a la sacarosa y es bastante utilizado en lo que es confitería en general. Y una cosa súper interesante de esto es que te ayuda a reducir la aparición de caries. Así que si tú quieres trabajar confitería y enfocarte a un público, niños por ejemplo, el xilitol es súper recomendable. Luego tenemos el eritritol, que este aporta el 70% del dulzor de la sacarosa. Pero una cosa que me llama bastante la atención, que tiene un aporte calórico sumamente bajo, es casi mínimo, 0,2 kilocalorías por gramo. Y bueno, no eleva el índice glicémico, de hecho es uno de los pocos que no eleva el índice glicémico, así que es sumamente recomendable para las personas que tienen diabetes. En el caso de la polidextrosa y el propinelglicol, estos se utilizan como agentes de relleno generalmente. Voy a explicar un poco cuál es la función de un agente de relleno. Muchas veces cuando se elaboran productos donde se va a reemplazar el azúcar, se deben utilizar agentes de relleno para suplir también la función del azúcar. El azúcar, además de dar dulzor a tu producto, le aporta cuerpo, le aporta volumen y le aporta textura. Entonces, todas esas cosas tú tienes que suplirlas porque no las va a aportar un edulcorante. Y ahí tenemos la polidextrosa, que básicamente es una fibra que me va a aportar más cuerpo al producto. Si tú agarras una mermelada, por ejemplo, que es light y que no tiene azúcar en su preparación, y agarras una mermelada que tenga azúcar, que generalmente ya las artesanales pasan a ser con azúcar básicamente, te vas a dar cuenta que la textura es sumamente distinta. Muchas veces la que no tiene sacarosa suele ser más gelatinosa porque se le aplica mucha polidextrosa o alguna fibra que genera esta como resistencia a la fluidez. Ahora bien, quiero mostrarte otros edulcorantes que estoy segura que ya los has escuchado, los has visto en algunos productos porque son sumamente comunes. Por ejemplo, tenemos el aspartamo. Si tú agarras cualquier bebida te vas a encontrar con el aspartamo. Las bebidas que son libres de azúcar o que no tienen azúcar, que no tienen sello, tienen el aspartamo. Este es un edulcorante artificial, endulza 200 veces más que la sacarosa. O sea, imagínate tú el nivel de dulzor que tiene que tener este aditivo y la cantidad que se tiene que utilizar es sumamente poca. Aporta 4 kilocalorías por gramo, o sea, básicamente casi lo mismo o lo mismo que la sacarosa. Y es utilizado generalmente en bebidas carbonatadas, jugos en polvo, yogur, café o té instantáneo, ¿ya? Y también en edulcorantes de mesa, o sea, lo puedes encontrar en estas botellitas que tú encuentras en el supermercado como edulcorantes líquidos. Revisas la etiqueta y podrás encontrarte con el aspartamo. También tenemos el acesulfamo K o el acesulfamo de potasio, que este es sumamente estable al calor, por ende se puede utilizar para productos horneados o en la cocina. El acesulfamo K se utiliza generalmente como un sinergista de otros edulcorantes. ¿Qué quiere decir esto? Que potencia el poder edulcorante de otros edulcorantes. Entonces, generalmente el acesulfamo K se utiliza en compañía con el aspartamo. Si tomas una bebida carbonatada, lo que vas a encontrar sí o sí siempre va a ser el aspartamo y el acesulfamo K. Luego tenemos el ciclamato de sodio, que este es 50 veces más dulce que el azúcar y se utiliza en refrescos, en edulcorantes de mesa y en productos farmacéuticos. La sacarina, esta yo creo que la conoces a la perfección porque estuvo mucho tiempo de moda, ya prácticamente no se utiliza la sacarina que nosotros comúnmente veíamos como en pastilla o en cápsula. Ahora la sacarina se utiliza en formato líquido. Es 300 veces más dulce que la sacarosa, no aporta calorías y se utiliza para productos horneados, refrescos, mermeladas, frutas en conserva, dulces, aderezos. Luego tenemos la sucralosa. Este es un edulcorante artificial y endulza, escucha bien, 600 veces más que la sacarosa. O sea, es uno de los edulcorantes más dulces, con mayor poder de dulzor. Y bueno, esto lo vas a encontrar en la mayoría de los productos, es sumamente utilizado también en combinación con otros edulcorantes, en todos los alimentos y bebidas en general. Finalmente tenemos la stevia, que esto es 100% natural, se utiliza generalmente en formato líquido, muy pocas veces la vamos a ver en formato polvo y generalmente en combinación con sucralosa o sacarina. No aporta calorías y se puede utilizar en productos horneados, bebidas no alcohólicas o edulcorantes de mesa. Ahora veamos cómo tengo que declarar estos edulcorantes en mi preparación.
El ejemplo que te muestro a continuación corresponde a una gelatina. Revisemos los ingredientes. Posee gelatina, maltodextrina, ácido fumárico, aspartamo, sal, citrato de sodio, saborizante, sucralosa, cesulfame K o de potasio y colorantes. En la información nutricional se declaran azúcares totales y se especifica además el azúcar como sacarosa, cuya cantidad corresponde a 0. Aquello se debe declarar de esta manera ya que el producto declara que es libre de azúcar. Otro detalle a considerar es la forma como se declaran los edulcorantes. Aquellos están con letra mayúscula y además en negrita para destacarlos de mejor manera. Y bueno, aquí viene lo más importante. Se debe indicar la cantidad de edulcorantes utilizados en 100 gramos de producto y por porción. Aquello se puede declarar en tabla, indicando los valores permitidos por el Reglamento Sanitario de los Alimentos y el contenido del aditivo en el producto. Tal como lo vemos acá, se declara de esta manera, sin embargo también se puede listar en la declaración de los ingredientes. Ahora que ya tienes esta información podrás declarar correctamente los aditivos en tu producto. Si te gustó este video, dale me gusta, coméntanos más abajo si es que tienes alguna duda para que nosotros podamos resolverla.